Chicos, bienvenidos de nuevo a un live. Tenía, tenía ratitos de no hacer uno. Y vamos a hablar, les voy a hablar un poquito de cómo el miedo literalmente te hace demasiado daño, ¿no? Nos hace demasiado daño constantemente. Y, y limita, ¿no? Te limita tus sueños, te limita tus objetivos, te limita constantemente a creer en ti mismo, ¿no? ¿Y esto por qué hago énfasis en esto? Porque, mira, yo he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí, por esos momentos jodidos, ¿no? En el que el miedo me atrapaba constantemente. El miedo estaba muy presente. Y es algo que todavía lo está, ¿ok? Es algo que todavía lo está, pero mira, lo afronto. Porque tú nunca te hubieras imaginado que yo estuviera aquí constantemente, ¿no? En las redes sociales. Y, bueno, ni yo, ni siquiera yo. Si tú no te lo imaginabas, menos yo. Menos yo porque eso realmente para mí era algo imposible. Para mí era algo imposible porque no tenía confianza en mí mismo. Porque mis miedos eran más grandes. Y esto es algo, o sea, que, mira, te limita demasiado el miedo. Y el miedo también hay que saber canalizarlo porque el miedo te abre oportunidades. El miedo te dice que ahí es. El miedo te indica, cuando el miedo aparece, es porque te está diciendo, eso lo tienes que hacer. Tienes que ir por ese camino. Tienes que ir en dirección a ese objetivo que tienes. Porque muchas veces lo malinterpretamos. Bueno, si pongo un claro ejemplo de mí específicamente, yo lo malinterpretaba el miedo. O sea, yo decía, uy, no, esto me da miedo hacerlo. Hacer un live me da miedo. Salir en redes sociales me da miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿No? Y eso era lo que yo me preguntaba. Y me decía, y hoy en día me lo digo a mí mismo. O sea, no tengo ningún miedo, ningún temor de, de salir aquí y hablar. O sea, no me interesa. Me da absolutamente igual lo que piensen las demás personas. Porque he tomado responsabilidad de mí y eso es algo que me nace hacer y es algo que yo he querido hacer y es algo en el que estoy literalmente en mi propósito, o sea, es ayudar, es tratar de dar toda mi experiencia a todo eso, a todos ustedes realmente, ¿ok? Entonces, debajo mi experiencia es algo que el miedo literalmente se apodera de tu mente, de ti, se apodera. Si tú no lo sabes canalizar, si tú no lo sabes afrontar el miedo. Y muchas veces el miedo aparece porque es algo positivo lo que vas a hacer. Tanto algo positivo como algo negativo. Pero estamos hablando claramente de cosas positivas, de tus objetivos, de lo que tú quieres hacer. Y esto va arraigado literalmente a dar ese paso. Que no nos atrevemos a dar ese paso. Por ejemplo, yo era una persona literalmente con muchísimo miedo, sin confianza ni nada. Entonces, imagínate que ni siquiera yo podía tomarme una foto de mi desconfianza, de mis limitaciones en mi cabeza, del miedo, ¿no? Que tenía, porque eso era miedo también. Eso era miedo de que no quería ni verme. Y eso es algo que, que es muy grande y es muy fuerte porque para que tú no te quieras ni a ti mismo es jodido. Es porque sabes que tienes que cambiar. Y enfatizándonos más en el tema del miedo para
el miedo que nos limita tanto para tomar decisiones. Esto realmente tiene que ser un compromiso contigo mismo. Tienes que tener un compromiso real contigo mismo para poder tomar ese tipo de decisiones. Y teniendo miedo, poder, poder incluso intentarlo, hacerlo. Porque eso es lo que la mayoría de la gente no lo ve y no lo entiende. El miedo es una puerta, es algo que simplemente es esa puerta que tienes que abrir, literal. Pero ese momento es bastante complicado porque yo he pasado por muchas cosas, por muchos pensamientos, por muchas etapas en mi vida que fueron demasiado limitantes. Y también ese miedo, ¿no? Ese miedo constante al que dirán. Ese miedo constante que te atrapa por el hecho de que tienes que estar validado por las demás personas, porque tienes que buscar esa validación para que te acepten eso que tú quieres hacer. Y eso, mira, eso yo lo he entendido porque, si bien es cierto, yo he sido como esa oveja negra de la familia, ¿no? Que no quería hacer caso, que no quería seguir las reglas, que no quería, que yo decía, yo siempre me cuestionaba muchas cosas. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo otro? Y por eso estoy aquí. Porque me, me opuse completamente a todo lo que me decía la sociedad, la gente. La sociedad que está bastante jodida, la verdad. Que eso te limita muchísimo. Y sobre todo, mirar, sobre todo tu entorno. Tu entorno, ¿qué es entorno, Brian? Bueno, son las personas, tus amigos, tus amistades con las que pasas la mayor parte del tiempo. Eso. Entonces, cuando tú tienes creencias limitantes, cuando tú has creado esas limitaciones, y eso también, el miedo, esto es básicamente toda la gente de tu alrededor que te lo ha transmitido. Porque mirar, cuando uno es niño literal, uno no tiene miedo a nada, no tiene miedo. Y cuando vas creciendo poco a poco, te van instaurando cosas que no tienes que hacer, cosas limitantes, cosas que tú quieres hacer pero no te dejan. Entonces de ahí viene también todas estas, ay, todas estas creencias limitantes que nos hacen no progresar en la vida, no, no ser esa mejor versión que tú quieres ser por el miedo. Y yo sé que muchas de esas situaciones limitantes que tienes es por el hecho de las personas, de tu familia, de tus padres, que sin querer queriendo han creado esas limitaciones en tu cabeza. Pero esas son creencias nada más que las puedes quitar si empiezas a dejar de rodearte de personas con pensamientos limitantes, con negatividades y todo este entorno que te limita constantemente. Y eso es algo que tienes que cambiarlo, o sea, tienes que cambiarlo. Yo nunca pensé en la vida estar en redes sociales, en la vida. Sí, imagínate toda la transición que yo he tenido que hacer de quitar esas creencias limitantes, de quitar toda esa costra de mi cabeza, mis limitaciones, esas limitaciones que me han creado mi familia, mi entorno, la gente con la que me rodeaba. Cómo tuve esa disposición, porque yo no quería eso, porque
Si alguien me decía que no se podía, yo decía, eso está mal. Eso está mal porque esas son creencias de tu cabeza, no de mi cabeza. Entonces, eso es lo que la mayoría de la gente no lo entiende, que tienes que entender, o sea, las limitantes te las pones tú, las crea la gente de tu alrededor, no eres tú, no eres tú con esas creencias limitantes, es que te las transmiten, te las han transmitido toda esta vida, todo ese camino que has recorrido, que te estás juntando con las personas equivocadas. Entonces tienes que dar vuelta a eso, tienes que cambiar ese chip. ¿Por qué te da tanto miedo? Incluso porque, esto lo comento porque a mí me daba miedo, me daba temor esto, de ni tan siquiera poder ir al gimnasio. ¿Por qué me daba tanto miedo? Y eso básicamente se da por el hecho de que no tienes confianza, por el hecho de que tienes miedo, temor de lo que dirán las demás personas sobre ti, tu físico, que no estás en forma. Y ese es uno de los pasos más difíciles cuando quieres mejorar tu físico, cuando quieres dejar de ser un perdedor, cuando quieres dejar de tener esas creencias limitantes, de que las personas te dicen que no lo intentes, que no lo vas a lograr, que para qué haces eso. Entonces, cuando tú quieres romper con ese círculo y tomar decisiones y decir, no quiero esto más para mi vida, ahí te das cuenta que cambia totalmente el chip que tienes. Y cuando tú dejas esas creencias limitantes a un lado, cuando tú realmente te apoderas de tus pensamientos, de lo que tú quieres hacer, y la gente de tu alrededor está ahí insistiéndote que no hagas eso, tienes que dejar esas personas, tienes que dejar de rodearte de esas personas, porque es bastante complicado cuando tú estás en ese tipo de entornos donde hay muchas creencias limitantes. Eso lo tienes que cortar. Si realmente quieres conseguir un físico, si realmente quieres conseguir un mejor trabajo, si realmente quieres progresar en la vida, mejorar, en todos los ámbitos tienes que cambiarlo. Si quieres progresar en la vida, porque, mirar, si tú no estás progresando ahorita, si tú estás limitado, si tú estás constantemente en esas limitaciones, ¿qué va a pasar? Te estabas rodeando con esa gente que tenía limitantes en su cabeza. ¿Y qué va a pasar ahora? Cuando tú quieres progresar, esa gente no va a progresar, esa gente está limitada. Entonces automáticamente sí o sí tienes que cambiar de entorno. O sea, no hay más. Tienes que cambiarlo, porque esa gente no va a cambiar. Y no es que seas un egoísta, no es que no quieras juntarte con esas personas, pero simplemente es el hecho de que tú sabes que ya no perteneces ahí. Entonces, eso es lo que te tienes que dar cuenta y cambiar literalmente esas creencias limitantes que te han puesto. ¿Cuántas veces no me decían a mí, Brian, ¿para qué vas tanto al gym si no vas a mejorar? Brian, ¿para qué haces eso? ¿Para qué estás intentando mejorar tu físico si no lo vas a lograr? ¿Quién de aquí tiene el físico? Nadie lo tiene, nadie. En mi familia nadie tenía un buen físico de admirar, respetable, nadie, nadie. Entonces, cuando entendí eso, yo dije, no, es que estoy en el lugar equivocado, con creencias limitantes constantemente. Entonces, decidí cambiar eso. Las creencias limitantes no las tengo yo, las tienes tú, las tienen esas personas. Entonces tienes que cambiar radicalmente
ese chip. Tienes que cambiar radicalmente todo eso que no te deja avanzar y que no te deja progresar en la vida. Eso es algo muy importante, mirar. Eso es algo que la gente no lo entiende. Eso es algo que la gente no se da cuenta. Que, que tu entorno es algo fundamental para poder tomar decisiones en tu vida, para poder hacer un cambio radical en tu vida. Y eso no lo vas a entender hasta que empieces a cambiar, hasta que empieces a dejar de escuchar a la gente que no tiene resultados. Porque hoy en día hay mucha gente que habla constantemente y no tiene resultados de absolutamente nada, de nada. Somos expertos dando consejos, pero no hay respaldo de nada. Entonces tienes que aprender a escuchar. ¿De quién estás escuchando eso? ¿De quién estás escuchando lo otro? ¿De quién estás aprendiendo? Que eso es lo que muchas veces nos limita constantemente. Chicos, yo creo que voy a dejar el video hasta por acá. Hay cualquier cosa, ya saben, si tienen algún comentario o algo, solo me lo comentan ahí abajo, o si quieren que les hable de algún tema en específico, lo podemos conversar en el próximo live para tenerlo ahí en cuenta. Entonces, chicos, tenemos que quitar todas esas creencias limitantes. Literal, tenemos que quitar toda esa costra que nos han metido por muchísimos años, desde que estabas pequeño o pequeña. Y cuando ya vas progresando en la vida, te vas dando cuenta que todas esas creencias limitantes que nos han metido constantemente son las que nos limitan. Entonces, a tomar acción y conecta con esa mejor versión tuya, que es lo que te hará conectar y despegarte del resto. Let's go.